La frase fue tan simple como demoledora. Está embarazada. Es mi primer hijo. No hubo lágrimas televisadas, ni exclusivas pactadas, ni fotografías vendidas al mejor postor. Tampoco hubo un comunicado grandilocuente redactado por un equipo de relaciones públicas. Hubo, en cambio, una confirmación directa, clara, casi íntima, que en cuestión de minutos se convirtió en titular internacional. En el lenguaje del espectáculo, esa elección ya era en sí misma una declaración de principios. Para comprender la magnitud del impacto, es necesario retroceder unos pasos y observar el contexto. Daniel Arenas no es un actor que haya construido su popularidad a partir del escándalo. Su carrera se ha sostenido durante años, sobre 3 pilares fundamentales: trabajo constante, coherencia personal y una relación cuidadosamente medida con los medios. En una época donde la sobreexposición parece ser la moneda de cambio obligatoria para mantener relevancia, Arenas eligió el camino inverso: decir poco, pero decirlo bien. Ese silencio previo, esa ausencia de titulares sobre su vida privada, generó una expectativa latente. El público sabía que, tarde o temprano, cualquier noticia personal tendría un efecto amplificado. Y así ocurrió. Cuando la confirmación llegó, no irrumpió como un rumor filtrado, sino como una verdad asumida. La diferencia es crucial desde el punto de vista periodístico. No se trató de una persecución mediática, sino de una autodeclaración. En las redacciones, el efecto fue inmediato. Las alertas se encendieron, los editores reordenaron prioridades y los equipos digitales comenzaron a medir el pulso de las redes sociales. En menos de una hora, el nombre de Daniel Arenas se convirtió en tendencia. Pero lo verdaderamente llamativo no fue la velocidad de la difusión, sino el tono de la conversación. A diferencia de otros anuncios similares, dominados por la especulación o la ironía, en este caso predominó un registro emocionalmente positivo. Felicitaciones, mensajes de admiración y comentarios que celebraban la paternidad tardía masculina inundaron plataformas como X, Instagram y Facebook. El público no reaccionó desde el morbo, sino desde la empatía. Para quienes analizamos audiencias, ese detalle no es menor. Indica un vínculo construido a lo largo del tiempo. Todo anuncio de este tipo plantea un dilema ético recurrente: ¿hasta dónde informar y desde dónde detenerse? El periodismo de espectáculos ha sido históricamente criticado por invadir territorios privados bajo la excusa del interés público. Sin embargo, el caso Arenas obliga a matizar esa discusión. Aquí no hubo una filtración, ni una fotografía robada, ni una fuente anónima. Hubo una confirmación explícita del protagonista. Eso legitima la cobertura, pero no autoriza el exceso. El desafío, entonces, consistió en contextualizar sin violentar, en analizar sin especular, en informar sin convertir la noticia en una telenovela paralela. Desde esta perspectiva, el anuncio no es solo un dato biográfico, sino un hecho cultural. Habla de cómo se redefine la paternidad en figuras públicas masculinas, de cómo la edad deja de ser un límite narrativo, y de cómo la madurez emocional empieza a ocupar un lugar central en el discurso mediático. Conviene detenerse en la palabra que más se repitió en titulares y comentarios: sorpresa. ¿Por qué sorprendió tanto? No porque Daniel Arenas haya negado previamente su deseo de ser padre, sino porque nunca lo había puesto en el centro del relato. En una industria donde los proyectos personales suelen anunciarse como primicias, su reserva generó un vacío informativo que ahora se llenó de golpe. La sorpresa, en este caso, no nace del engaño, sino de la gestión del tiempo. A los 47 años, cuando muchos actores ya han contado varias veces su historia familiar, Arenas presenta la suya como un comienzo. Eso rompe con la narrativa tradicional del éxito temprano y la paternidad precoz, tan frecuente en el mundo del espectáculo latino. Más allá del público, la noticia también resonó entre colegas, productores y figuras del medio. Varios actores y presentadores expresaron su apoyo de manera pública, subrayando la calidad humana de Arenas y su coherencia vital. En conversaciones privadas, esas que rara vez llegan a los titulares,
El comentario se repetía: es muy él. Esa frase, aparentemente simple, encierra una valoración profunda. Desde el punto de vista profesional, no se percibió preocupación por un posible impacto negativo en su carrera. Al contrario, muchos interpretaron la noticia como un refuerzo de su imagen, no como una distracción. En tiempos donde la autenticidad se valora más que la perfección, la paternidad asumida con serenidad suma, no resta. La paternidad tardía masculina ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en objeto de análisis social. Figuras públicas que deciden ser padres después de los 45 años ya no son una excepción, sino parte de una tendencia vinculada a cambios en las trayectorias laborales, afectivas y económicas. Daniel Arenas se inscribe en ese movimiento, pero con una particularidad. No lo convierte en bandera, simplemente lo vive. Esa naturalidad es, paradójicamente, lo que vuelve el anuncio tan potente. No hay discurso moralizante ni necesidad de justificar la decisión. Hay, en cambio, una aceptación plena del momento vital. La pregunta no es si la noticia tendrá continuidad mediática, sino cómo se contará lo que viene. Si el actor mantiene la línea de sobriedad que lo caracteriza, es probable que el interés se estabilice y que la historia evolucione sin estridencias. Para el periodismo serio, ese es un escenario ideal. Permite analizar procesos, no solo titulares. En definitiva, el anuncio que detuvo el tiempo no lo hizo por su dramatismo, sino por su honestidad. Y en una industria saturada de artificio, la honestidad sigue siendo quizás la forma más inesperada de sorprender. Durante más de 2 décadas en el ámbito del entretenimiento latinoamericano, Daniel Arenas ha cultivado una reputación poco frecuente. La de un actor exitoso que no necesita exponerse constantemente para mantenerse vigente. Mientras otros colegas apostaron por la omnipresencia mediática, él eligió un perfil más bajo, casi contracorriente. Esa decisión, lejos de debilitar su carrera, la dotó de una consistencia narrativa que hoy explica por qué su anuncio personal fue recibido con respeto y no con sospecha. Desde sus primeros trabajos hasta consolidarse como protagonista en producciones de alto alcance, Arenas fue percibido como un profesional metódico. Su crecimiento no estuvo marcado por polémicas ni por giros abruptos, sino por una progresión sostenida. Para el observador atento, esto revela una estrategia clara: priorizar el oficio por encima del ruido. Ese recorrido profesional es clave para entender por qué, a los 47 años, el actor puede permitirse anunciar su paternidad sin temor a dañar su imagen comercial. Su marca personal no está anclada a la juventud eterna ni a la fantasía romántica perpetua, sino a la credibilidad. Y la credibilidad, en el mundo del espectáculo, es un capital que se construye lentamente. En análisis mediático, el silencio también comunica. Daniel Arenas ha sido, durante años, un experto en administrar lo que no dice. Su vida sentimental rara vez ocupó titulares prolongados, y cuando lo hizo fue siempre desde un registro controlado. Esa ausencia de información no generó desinterés, sino expectativa. El anuncio de que será padre funciona. Entonces, como una ruptura cuidadosamente dosificada de ese silencio. No se trata de un giro oportunista, sino de una apertura puntual en un momento vital específico. Desde la lógica periodística, este tipo de revelaciones suelen tener mayor impacto que las confesiones constantes, porque llegan cuando el público ya confía en la fuente. Otro aspecto central del capítulo SOT es el modo en que el anuncio dialoga con los modelos de masculinidad contemporáneos. En el pasado, la paternidad tardía masculina solía presentarse como una anécdota, o en algunos casos, como motivo de burla. Hoy, el relato ha cambiado. La experiencia, la estabilidad emocional y la elección consciente ganan terreno frente a la urgencia biológica. Arenas encarna esta transformación sin necesidad de enunciarla. No se posiciona como portavoz de una causa, pero su historia personal se convierte, inevitablemente, en referente cultural. A los 47 años, lejos de justificar su decisión, la presenta como un hecho natural. Esa naturalidad
desafía estereotipos y amplía el imaginario colectivo sobre cuándo y cómo se construye una familia. Desde la óptica del periodismo analítico, resulta interesante observar cómo convergen en este punto el actor y el hombre. Durante años, Daniel Arenas fue percibido principalmente a través de sus personajes. Galanes, figuras de fortaleza emocional, hombres de convicciones firmes. Ahora, la paternidad introduce una nueva capa de lectura. No se trata de una contradicción, sino de una ampliación del relato. La figura pública no se desdibuja, se humaniza. Y en una industria donde la distancia entre celebridad y audiencia suele ser artificialmente grande, esta humanización fortalece el vínculo. El público no siente que se le haya vendido una ilusión, sino que se le ha compartido una verdad. Dentro del medio artístico, la noticia también tuvo lecturas específicas. Productores y directores interpretaron el anuncio como una señal de estabilidad, no de distracción. En un contexto donde los compromisos personales pueden afectar agendas y ritmos de trabajo, la madurez de Arenas genera confianza. Desde conversaciones informales recogidas en el entorno profesional, emerge una percepción clara. La paternidad no se ve como un obstáculo, sino como un factor de equilibrio. Esta percepción marca un cambio significativo respecto a décadas anteriores, cuando la vida familiar de un actor podía considerarse un riesgo para su disponibilidad. Para el periodismo especializado, este caso ofrece una lección clara. Cuando una figura pública ha construido su carrera sobre bases sólidas, las noticias personales no generan crisis, sino continuidad. Arenas no sorprende por lo inesperado, sino por la consistencia entre lo que fue, lo que es y lo que decide compartir. Cuando una figura pública anuncia un acontecimiento íntimo, la noticia deja de pertenecer únicamente al protagonista y pasa a circular por un espacio mucho más amplio, el de la conversación social. En el caso de Daniel Arenas, la reacción del público fue inmediata, masiva, y sobre todo reveladora de un cambio profundo en la manera en que la sociedad interpreta la vida privada de las celebridades. El anuncio de que será padre por primera vez a los 47 años activó debates que van mucho más allá del entretenimiento. Edad, paternidad, masculinidad, privacidad y madurez emocional. En las primeras horas posteriores a la confirmación, las redes sociales funcionaron como un barómetro emocional. El término sorpresa dominó titulares y comentarios, pero no estuvo acompañado de indignación ni de incredulidad hostil. Al contrario, la reacción fue mayoritariamente positiva, incluso protectora. Este matiz es clave. En otros tiempos, una noticia similar habría sido rápidamente absorbida por el sensacionalismo. Especulaciones sobre la pareja, cuestionamientos sobre la edad, comparaciones forzadas con otros famosos. Aquí, en cambio, el tono general fue de respeto. Como periodista, esto indica que el público no solo consume personajes, sino trayectorias. La sorpresa, en este contexto, no fue un juicio, sino una constatación. Daniel Arenas había logrado mantener su vida privada fuera del foco durante tanto tiempo que el anuncio llegó como una revelación genuina, no como la confirmación de un rumor persistente. Al analizar miles de comentarios, emerge un patrón claro. Muchos seguidores no hablaron sobre Arenas, sino a través de él. Su anuncio funcionó como un disparador para historias personales, reflexiones sobre la paternidad tardía, segundas oportunidades y decisiones tomadas fuera de los calendarios sociales tradicionales. Hombres de edades similares expresaron identificación. Mujeres celebraron el mensaje de responsabilidad y madurez. Incluso jóvenes seguidores destacaron la naturalidad del anuncio como algo tranquilo en medio de un entorno mediático saturado de dramatismo. Desde el análisis cultural, esto sugiere que la figura del actor dejó de ser solo un objeto de admiración para convertirse en referente narrativo. No impone un modelo, pero ofrece una posibilidad, la de vivir los tiempos personales sin pedir disculpas. Otro aspecto relevante fue la respuesta de los medios tradicionales. Salvo excepciones previsibles, la cobertura mantuvo un tono moderado. Se informó, se contextualizó y, en muchos casos,
se evitó cruzar la línea de la especulación gratuita. Esto no es casual. Daniel Arenas ha construido, a lo largo de los años, una relación de mutuo respeto con la prensa. No alimenta rumores, no juega a la ambigüedad calculada y no desmiente con escándalo. Esa actitud genera un efecto espejo. Cuando llega una noticia importante, los medios responden con cautela. Para el periodismo de espectáculos, este caso funciona como recordatorio de que la calidad del vínculo previo determina la calidad de la cobertura posterior. Uno de los ejes más discutidos fue la edad. A los 47 años, Daniel Arenas se aleja de la tasa y del modelo tradicional de paternidad temprana que durante décadas dominó el imaginario latino. Sin embargo, lejos de generar rechazo, esta realidad fue leída como signo de estabilidad. La conversación social mostró un cambio evidente. La paternidad masculina tardía ya no se percibe como irresponsabilidad o capricho, sino como elección consciente. En este sentido, la noticia no solo informa, sino que legitima una experiencia compartida por miles de hombres que, hasta hace poco, no se veían representados en el discurso mediático. Como periodista con años de observación, resulta claro que estas narrativas contribuyen a ampliar los márgenes de lo aceptable y lo normal en la vida pública. Tan importante como lo anunciado fue lo que quedó fuera del discurso. Arenas no reveló detalles innecesarios, no expuso a su pareja ni ofreció información íntima adicional. Esa decisión fue en sí misma un mensaje. El público en su mayoría respetó ese límite. Hubo curiosidad, sin duda, pero no se transformó en acoso masivo. Este equilibrio, raro pero posible, demuestra que cuando una figura pública marca con claridad los contornos de su intimidad, la audiencia puede aceptarlos. Desde el análisis periodístico, este punto es fundamental. No toda información debe ser explotada hasta el agotamiento. A veces, la contención fortalece la historia. Daniel Arenas operó como un espejo cultural. Reflejó una sociedad que empieza a valorar la madurez por encima de la prisa, la autenticidad por encima del espectáculo y la decisión personal por encima de las expectativas externas. No se trató solo de la noticia de un futuro padre, sino de la confirmación de que el relato de las celebridades está cambiando. Ya no basta con impactar. Ahora se exige coherencia. Y en ese nuevo escenario, figuras como Arenas encuentran un terreno fértil para comunicar sin distorsión. Toda noticia relevante en la vida de una figura pública abre inevitablemente una pregunta hacia adelante. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que cambia a partir de ahora. En el caso de Daniel Arenas, el anuncio de que será padre por primera vez a los 47 años no cierra una historia. Inaugura una etapa que tendrá consecuencias personales, profesionales y simbólicas. Quienes han seguido de cerca carreras artísticas a largo plazo saben que la paternidad no suele provocar rupturas abruptas, sino reordenamientos silenciosos. Cambian los tiempos, las prioridades y, sobre todo, la manera de elegir. No se trabaja menos necesariamente, pero se trabaja distinto. En el caso de Daniel Arenas, todo indica que esta nueva etapa no implicará una retirada ni una transformación radical de su presencia pública. Su perfil profesional, ya asentado, le permite seleccionar proyectos con mayor libertad que en etapas anteriores. La paternidad, en este contexto, puede convertirse en un filtro adicional. Proyectos con sentido, equipos confiables, ritmos compatibles con una vida personal más estructurada. Una de las preguntas más repetidas en la industria es si la paternidad afecta la proyección laboral de un actor. En décadas pasadas, la respuesta solía ser ambigua, especialmente cuando se trataba de mujeres. En el caso de los hombres, hoy el panorama es distinto. Para Daniel Arenas, no hay señales de que su valor profesional disminuya. Al contrario, la madurez, la experiencia y la credibilidad suelen ser activos crecientes con el paso del tiempo. La paternidad no lo aleja del público, lo reubica. Es probable que su imagen evolucione hacia personajes más complejos,
menos anclados al estereotipo del galán clásico y más cercanos a figuras de autoridad emocional. Esta transición, lejos de ser un riesgo, amplía su campo de acción artística. Si algo deja claro este proceso, es la manera en que Arenas ha controlado su propio relato. No desde la manipulación, sino desde la claridad de límites. Anunció lo que quiso anunciar, cuando lo consideró oportuno, y se detuvo ahí. En un ecosistema mediático donde muchos personajes pierden el control de su narrativa personal, este caso funciona como ejemplo de gestión inteligente de la exposición. El actor no se escondió, pero tampoco se ofreció al consumo total. Esa postura obliga a los medios a adaptarse, no al revés. Para el periodismo, esta dinámica plantea un desafío saludable. Contar historias relevantes sin invadir, analizar sin forzar y aceptar que no toda curiosidad debe ser satisfecha. A los 47 años, la palabra legado empieza a adquirir otro peso. No se trata solo de filmografías o premios, sino de la huella que una figura pública deja en el imaginario colectivo. En este sentido, la paternidad introduce una dimensión distinta, la de la trascendencia privada. Daniel Arenas parece consciente de que su legado no se construirá únicamente en pantalla, sino también en la coherencia entre lo que muestra y lo que vive. La decisión de proteger su intimidad familiar sugiere una visión a largo plazo, donde la fama es una circunstancia, no un fin. En el corto plazo, la noticia seguirá generando interés. Es natural. Sin embargo, todo indica que no derivará en una exposición constante de la vida familiar del actor. La ausencia de filtraciones, exclusivas o actualizaciones innecesarias sugiere que la historia se estabilizará. Este tipo de estabilización es cada vez más valorada por las audiencias. El público ya no exige acceso total. Empieza a valorar la autenticidad sin sobreexposición. Si esta tendencia se consolida, casos como el de Arenas marcarán un precedente en la relación entre celebridades y medios. Daniel Arenas no contradice lo que fue, lo prolonga en otra dimensión. A los 47 años, su declaración no habla solo de paternidad, sino de tiempo, de decisiones conscientes y de una forma distinta de habitar la fama. Para el periodismo serio, estas son las historias que importan, las que no necesitan exageración para ser significativas. Y quizá ahí resida la clave de todo este recorrido. En un mundo que confunde impacto con ruido, Daniel Arenas demostró que todavía es posible sorprender diciendo poco, pero diciendo verdad.